Bien, jóvenes, vamos a completar la clase de infertilidad que hemos empezado el jueves. Y hoy día vamos a hablar de las técnicas existentes para el tratamiento de infertilidad. En el tiempo, cuando se da el gran paso, digamos, y se puede realizar por primera vez una fertilización in vitro. Antes se llamaba esto bebé probeta, se llamaba así, ¿no? Empiezan a mejorar las técnicas para realizar este procedimiento. Empiezan a mejorar los caldos de cultivo, empiezan a mejorar las incubadoras, las formas de obtención de los gametos, a través de una serie de técnicas. Algunas quedaron en la historia solamente para recordarlas y otras se fueron perfeccionando. Va pasando el tiempo y se dieron cuenta que no necesariamente tenían que transferir a los 3 días, como se hace en una fertilización in vitro, sino que si mejoraban los caldos de cultivo, los medios de cultivo, ¿no?, yo podía llevar los embriones a estadio de blastos. Y cuando esto ocurría, pues yo ya no tenía una sola célula, ¿no?, sino tenía la posibilidad de trabajar con 6, 8 células. Y a alguien se le ocurrió que yo podía también analizar cada una de estas células. Y yo era capaz de ver ahora el ADN de cada una de estas células. Obviamente el proyecto Genoma Humano tuvo mucho que ver en esta parte. Y cuando esto ocurre, pues la gente científica que estaba metida aquí, pues dio un gran paso. Porque ahora yo sería capaz de diagnosticar enfermedades genéticas que venían por herencia de los padres, y sería capaz de prevenir la aparición de estas enfermedades en las futuras generaciones. Esto, que suena a una película de ciencia ficción, pues actualmente lo hacemos, ¿ya? Y en el tiempo seguramente habrá otros cambios, y quién sabe, en algún momento todos, pero todos querrán hacer diagnóstico preimplantacional antes de tener un hijo, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que viene a futuro. Bien, sus compañeros hoy día van a hablarnos en unos 20 minutos acerca de lo que es diagnóstico preimplantacional. ¿Qué es esto que les estoy explicando? Y nos van a dar algunas pautas para que sepamos nosotros, no solamente algo que se hace en los países más avanzados, se realiza en el Perú también, ¿ya? Y que cada vez va aumentando. Van a ver cuando hablemos en la clase de las indicaciones para diagnóstico preimplantacional, pues justamente tiene uno de sus objetivos, es justamente evitar taras en las futuras generaciones, ¿ya? Adelante, jóvenes. 25 minutos exactos, porque no tengo tiempo. Son 8:10, 8:35 cada su exposición. Oh, perdón, 2:10. Doctor González, compañero González, vamos a hablar sobre el diagnóstico genético preimplantacional. Los temas que vamos a tocar es introducción y la terminología sobre el diagnóstico preimplantacional, procedimiento, seguridad, tipos, indicaciones que no comprobadas y la bibliografía. Siguiente. Ya, siguiente. Ok, si hablamos de diagnóstico preimplantacional o la prueba genética preimplantacional, aquella es una técnica que combina especialmente la fertilización in vitro con el análisis genético de los embriones antes de su transferencia al útero. Permite seleccionar embriones que están libres de anomalías genéticas o libres también de anomalías cromosómicas para reducir el riesgo de enfermedades hereditarias. Involucra un alveolo celular de cuerpos polares o también
biopsias de lo que sería cuerpos polares. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas genéticas preimplantacionales. Tenemos la prueba genética tipo A, que detecta aneuploidías, ya sea número de anormales de cromosomas. La prueba genética tipo M, que son diagnósticos de enfermedades monogenéticas hereditarias. La tipo P, que evalúa los riesgos poligenéticos, ya sea enfermedades como diabetes o enfermedades como la hipertensión. Y la prueba genética tipo SR, que identifica reordenamiento estructural, ya sea translocaciones, duplicaciones o de lesiones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento más que todo para obtener una muestra de ADN para un correcto diagnóstico preimplantacional? Normalmente se utiliza la biopsia, pero de diferentes tipos de cuerpos biológicos, ya sea el cuerpo polar, que solo analiza solo la contribución materna. También tenemos la biopsia de lo que es el estadio de clivaje, que extrae una célula del blastocito en el estadio del embrión en el día 3. Luego la biopsia del blastocito, que extrae células de 5 a 8 células en el día 5 a 6, que es el método más usado actualmente. Y también tenemos métodos muy masivos, como es el análisis libre en el método de cultivo embrionario, como se ve en la imagen. En este caso del tipo A, que es para detectar aneuploidías, hay un método muy masivo que evalúa más que todo la recolección en un medio de cultivo embrionario en la etapa de clivaje o la del blastocito. ¿Sí? Entonces, para recordar especialmente cuáles son las etapas de un embrión, recordemos que se inicia a partir de un par de células y empieza a duplicarse hasta llegar a una mórula que son de 8 a 10 células, y luego un blastocito, que son a partir de más de 16 células, y tiene la parte que es el trofectodermo, que se va a formar aparte de lo que es la placenta. ¿Sí? Entonces, para hablar las biopsias de cada tipo de estadiaje en el día 3 o la biopsia del blastocito en el día 5, más que todo tenemos que recordar cuándo se realiza, qué es lo que obtenemos y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Recordemos que la biopsia en el estadio 3 normalmente se realiza cuando el embrión tiene de unas 6 a 8 células. Estas células son totipotenciales y ya están en proceso de compactación. Recordemos que acá no utilizan medios de magnesio ni de calcio para descompactar el embrión, y se extrae solo una célula para minimizar el impacto negativo en la viabilidad del embrión. Acá recordemos que esta técnica fue muy común y fue la más estandarizada en su tiempo, pero ahora se prefiere menos debido a que tiene un mayor impacto en el potencial implantario, y tiene mayor impacto negativo en este caso en la viabilidad del embrión. Como vemos, la ventaja histórica es la técnica más estándar, y las ventajas es que al solo recolectar pocas células tenemos menos ADN disponible y mayor riesgo de afectar el desarrollo embrionario. Tenemos también la biopsia en el estadio del blastocisto del día 5, normalmente, ya que el embrión en este caso tiene de 150 a 300 células, y acá la técnica es que se recolecta células de la parte de lo que es el trofectodermo. En este caso lo que se utiliza son soluciones de Tairode, que son soluciones de magnesio junto con glucosa, más una aguja de vidrio en lo cual se aspira y se puede recolectar de 5 a 8 células en este trofectodermo. Las ventajas es que hay menos impacto en el desarrollo embrionario y también proporciona mayor cantidad de ADN, y hay menores errores diagnósticos. Hay una pérdida celular mínima de un 2 a 3% y no afecta a la masa celular interna. Aporta mayor calidad genética para el análisis, aunque para recién poder obtener resultados, este embrión, este blastocito, tiene que entrar en un proceso de vitrificación hasta poder entrar el diagnóstico. Algunas limitaciones es que solo el 50% de estos embriones al día 3 recién pueden alcanzar el estadio del blastocito. Hay mayor tasa de riesgo en este caso por este procedimiento de presentar gemelos monocigóticos. Hay un sesgo también para lo que sería hijos varones, y hay un posible efecto epigenético. Aún así, esta técnica de la biopsia del estadio blastocito sigue siendo la técnica más usada. Acá hay un cuadro comparativo que evalúa las técnicas del día 3 del estadiaje y la biopsia del estadio 5, que sería del blastocito. También tenemos otra técnica, la biopsia de cuerpos polares, y en este caso que solo se realiza a la madre, se utiliza en países donde no se permite la biopsia a los embriones. Acá se analiza los cuerpos polares 1 y 2, en la meiosis 1 y 2 también, correspondiente, y acá la utilidad de esta biopsia de cuerpos polares es que detecta errores meióticos y variantes genéticas, pero solo de la madre. Algunas ventajas es que no daña el ovocito y permite inferir la convolución genética del ovocito. Las complicaciones o limitaciones de esta biopsia del cuerpo polar es que no detecta enfermedades autosómicas recesivas si la madre es homocigota, no detecta anomalías mitóticas tras la fecundación, y puede haber errores por recombinación, obviamente si es que no se localiza o si no se analiza un cuerpo polar 1.
Hay menor precisión si el gen está cercano al terómero y requiere un análisis de ambos cuerpos polares para mayor precisión. Para este caso de las biopsias de los cuerpos polares se utiliza el 30% de ovocitos por 100 para poder analizar tener un diagnóstico, ¿sí? Entonces, como vemos acá es los principios de la biopsia del cuerpo polar. Un breve resumen: normalmente lo que se evalúa son en cada etapa de meiosis y en cada etapa del cuerpo polar. Entonces, normalmente los resultados del análisis que podemos ver en la imagen es que si en la meiosis 1, sin recombinación, se analiza el cuerpo polar está afectado y el ovocito está sano, lo que se sugiere es que el cigoto no será afectado. En meiosis 1, sin recombinación, como se ve en esta imagen, si el ovocito está afectado y el cuerpo polar no está afectado, acá el cigoto será en riesgo. En la meiosis 1 con recombinación, si el cuerpo polar es no informativo, acá lo que el análisis sugiere es que necesitas analizar el cuerpo polar 2. Si en la meiosis 2 con recombinación el cuerpo polar 2 está afectado, el ovocito también está afectado, el cigoto también podría estar afectado. Y en casos, en la meiosis 2 también con recombinación, si el cuerpo polar está afectado y el ovocito está sano, el cigoto no estará afectado. Bueno, hablando del análisis genético, vemos, ¿no?, que esta prueba, como ya vimos, va a analizar lo que son las células de los embriones para que podamos detectar las alteraciones, ya sean genéticas, antes de lo que es la implantación. Entonces vimos, ¿no?, que se van a extraer estas células en diferentes etapas, como en el día 3, 5, 6 o 7, y vamos a ver que el ADN va a ser amplificado con lo que son técnicas como ya sea el PCR o la amplificación del genoma completo. Entonces, esto en el análisis genético se puede dar mediante la secuenciación de la próxima generación. ¿Para qué? Para que podamos identificar anomalías cromosómicas y evaluemos el mosaicismo con alta precisión. También la hibridación genómica comparativa, que antes, como lo mencionó, fue muy usada, pero ahora fue reemplazada por esta nueva técnica, que es el PGT, ¿no? Y también el carioma, que esta va a ser una tecnología que va a estar basada en lo que es el SNP, que va a ser utilizada para detectar defectos en un solo gen. Y también vemos la secuenciación del exoma o genoma completo, que es posible, pero como se mencionó, es muy costoso y laborioso, ¿no? Ahora, podemos tener falsos negativos cuando un embrión con alteración genética va a ser considerado sano. Entonces, va a tener ciertas limitaciones porque no va a detectar la poliploidía, y también puede ser porque este ha sido contaminado con un ADN extraño, y también porque ha habido errores en la amplificación. También puede ser porque haya habido, ¿no?, errores en la amplificación del ADN, en el cual haya una pérdida total o parcial de un alelo del gen del interés, ¿no? Y también vemos los falsos positivos, que estos van a ser menos frecuentes, pero en el caso del PGT de tipo A pueden llevar a descartar embriones sanos. Y en un estudio se vio, ¿no?, que el 4% de los embriones considerados aneuploides se implantaron y se desarrollaron como niños saludables. Ahora, en la transferencia de embriones con mosaicismo, vemos que el mosaicismo va a ser, ¿no?, se va a dar por errores mitóticos después de lo que es la fertilización, generando así una mezcla de las células anormales, ya sea euploides o aneuploides. Me distrae. Ya, ahora sí. Ya, entonces este puede afectar la selección de embriones y reducir la tasa de embarazo en este caso. Entonces vamos a ver que hay un impacto en la selección de los embriones, donde ya vimos, ¿no?, que las técnicas de biopsia no siempre van a reflejar la composición genética total del embrión. Entonces, a nivel del blastocisto, alrededor del 17% de estos embriones van a presentar mosaicismo, y durante el embarazo se va a observar que del 1 al 2% de las muestras van en lo que son las vellosidades coriónicas, ¿no? Entonces vemos también que la secuenciación de la próxima generación, en este caso, va a ser más precisa en lo que es detectar bajos niveles de mosaicismo, diferenciando así mejor a los embriones normales de los anormales. Entonces vamos a tener también criterios para seleccionar a los embriones con aneuploidía, donde vamos a ver que no existen en realidad reglas universales, pero en la clínica se van a considerar como
factores como por ejemplo la disponibilidad de los embriones haploides, porcentaje de las células anormales en la biopsia, un impacto potencial en la anomalía genética y la calidad general del embrión, ¿no? Y también hay recomendaciones sobre la transferencia, donde en las guías ya actualizadas señalan que los embriones con mosaico pueden resultar en embarazos saludables. Entonces nos sugiere que deberíamos priorizar a los embriones euploides sobre el mosaico, también tener un buen asesoramiento genético previo a la transferencia y realizar, ¿no?, lo que son las pruebas genéticas que ya estamos viendo antes de transferir al embrión. En cuanto a la seguridad, vemos que esta técnica va a ser limitada debido al poco tiempo de seguimiento y la variabilidad de los estudios, pero hay ciertos datos que nos muestran que, digamos, las tasas de implantación de nacidos vivos en cuanto a la biopsia del blastocisto no ha afectado, ¿no?, significativamente las tasas de embarazo, y en la biopsia de la segmentación puede reducir las tasas de implantación, pero los datos provienen de estudios de sesgos en este caso. Y en cuanto a los riesgos de anomalías fetales, no se ha demostrado que esta técnica aumente el riesgo de anomalías congénitas en comparación de lo que es la fertilización in vitro sola. Y en cuanto a los resultados neonatales a corto plazo, en realidad el mayor riesgo de hipertensión materna se vio hasta un 10.5% en la técnica del PGT en comparación con la fertilización in vitro. Y también hay mayor riesgo de bebés pequeños para la edad gestacional, comparando el PGT con mayor incidencia de 12.4 en comparación con la ventilación in vitro, y ligeramente mayor riesgo del parto prematuro, de igual manera que tiene mayor riesgo el PGT. En cuanto al desarrollo infantil, vemos que los niños concebidos mediante justamente el PGT tienen un desarrollo cognitivo y psicomotor similar a los concebidos por lo que es la fertilización in vitro, ¿no?, o naturalmente. Entonces se habla de la necesidad de seguimiento, dado que esta técnica todavía está en evolución y se recomienda un monitoreo constante. Bueno, doctor y compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas genéticas preimplantacionales para enfermedades monogénicas. Bueno, primero vamos a tener un grupo de pacientes con riesgo conocido de descendencia afectada por enfermedades genéticas específicas, ¿no? Bueno, aquí el PGT-M se utiliza en parejas portadoras de variantes genéticas, ¿no?, que estas van a estar asociadas a lo que son las enfermedades monogénicas graves, como la fibrosis quística, la enfermedad de células falciformes, la hemofilia, la distrofia muscular del Duchenne y también la atrofia muscular espinal, ¿no? Esta va a ser una herramienta que va a permitir seleccionar embriones libres de la enfermedad antes de la implantación. Aquí vamos a tener a los pacientes que no deseen o no puedan interrumpir, ¿no?, un embarazo que ya está afectado. También vamos a tener a las personas que desean evitar el uso exclusivo del diagnóstico prenatal tradicional, como la amniocentesis o el muestreo de lo que serían, ¿no?, las vellosidades coriónicas. Estos estudios van a indicar que entre 30 y el 74% de las parejas con un riesgo van a preferir, ¿no?, lo que es el PGT-M antes que un diagnóstico prenatal seguido de una interrupción de embarazo. El segundo grupo que vamos a ver aquí van a ser pacientes con variantes genéticas que van a estar asociadas a enfermedades de inicio en la adultez, ¿no? Este se va a referir a personas que van a aportar lo que serían mutaciones genéticas que no van a causar enfermedades en la infancia, pero estas sí van a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades graves, pero ya eso en la adultez, ¿no? Vamos a tener ejemplos conocidos como el BRCA1 y el BRCA2, que van a ser mutaciones que van a aumentar significativamente en el desarrollo, como en el cáncer de mama y también en el cáncer de ovario. Y bueno, ¿por qué vamos a usar el PGT-M en estos casos?
Aunque los bebés van a nacer aquí aparentemente sanos, los padres portadores de estas mutaciones pueden usar, ¿no?, el PGTM para así evitar que sus hijos hereden el riesgo genético, que en este caso sería ya elevado, ¿no? También aquí el PGTM va a permitir analizar a los embriones creados por una fecundación in vitro y así descartar aquellos que van a aportar, ¿no?, lo que serían mutaciones asociadas con estas enfermedades de un inicio tardío. Vamos a tener también otro grupo que van a ser los pacientes que van a desear concebir, ¿no?, un hijo compatible en el antígeno leucocitario humano con un hermano afectado. Bueno, ¿qué es el antígeno leucocitario en humano? Bueno, este va a ser un grupo de genes que se regulan, ¿no?, en el sistema inmunológico, y este va a ser fundamental para determinar lo que es la compatibilidad en trasplantes de células madres y la médula ósea o también sangre del cordón umbilical. Para un trasplante que sea exitoso, ¿no?, se va a necesitar la compatibilidad de de total o muy cercana entre el donante y el receptor, ¿no?, por ejemplo, entre hermanos. El objetivo de va a ser identificar lo que son embriones que no tengan la enfermedad genética, también que sean compatibles, ¿no?, con el antígeno leucocitario humano, con el hermano afectado. Así, al nacer el nuevo bebé puede ser donante de células madre hematopoyéticas a su hermano enfermo, ¿no? También vamos a tener otro grupo que va a ser pacientes que deseen evitar un trastorno ligado al sexo en la descendencia. El trastorno ligado al sexo, bueno, van a ser enfermedades que van a ser causadas por mutaciones, ¿no?, en genes ubicados en los cromosomas sexuales X o Y, especialmente en el cromosoma X. Aquí, como los hombres solo tienen una copia del cromosoma X, si estos van a heredar un gen defectuoso en ese cromosoma, van a desarrollar una enfermedad, ¿no? Y las mujeres con dos cromosomas, como sabemos el XX, pueden ser portadoras y no tener lo que son síntomas por el cromosoma X que puede compensar, ¿no? Y bueno, ¿por qué va a ser útil utilizar el PGTM en estos casos? Bueno, aquí nos va a ayudar a identificar lo que son los embriones varones no afectados y también a las mujeres no portadoras, ¿no? Así se puede transferir al útero solo los embriones que no van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Las enfermedades comunes ligadas al sexo donde se van a aplicar va a ser la distrofia muscular de Duchenne, la hemofilia A y B, el síndrome de Frágil y otras condiciones donde la mutación va a ser en el cromosoma X, ¿no? Aquí vamos a ver también las causas de error en el PGTM, que van a ser relaciones sexuales sin protección durante el ciclo de la fertilización in vitro, también una transferencia del embrión equivocado, un error de muestreo, la falla de amplificación genética, también la contaminación del ADN y también las mutaciones posigóticas. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora explicando esta prueba, PGT-A. A es por aneuploidía, ¿ya? Este test genético preimplantacional se encarga de identificar embriones con aneuploidías, tanto de nodo, de lesiones y duplicaciones cromosómicas. Recordemos que las anomalías cromosómicas son de dos tipos, ¿no? Son numéricas y estructurales, en este caso numéricas, ¿no? Y la finalidad de esta prueba es evitar la transferencia de estos embriones para reducir el riesgo de abortos espontáneos y complicaciones relacionadas con el fracaso del embarazo. Es que generalmente estas anomalías están asociadas a ganancia o pérdida de un cromosoma. Es por eso que hablan aquí sobre aborto espontáneo, fracaso del embarazo y probabilidad de concebir un hijo, ¿no? Y además de eso se utiliza para seleccionar el sexo del embrión transferido, lo cual puede ser controvertido porque, bueno, en algunos países está regulado y también hay enfermedades asociadas, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades asociadas al X, ¿no?, como ya dijeron, X frágil, Duchenne, etc. Siguiente.
Entonces, esta prueba es importante saber o resaltar algunos puntos a tener en cuenta antes de la prueba y después de la prueba. Antes de la prueba es importante la clínica, ¿no? Buena historia clínica y también un estudio detallado de los antecedentes familiares. También una explicación detallada del proceso completo, informar sobre los beneficios, como todas las pruebas en medicina tiene beneficios y desventajas también, ¿no? Limitaciones y riesgos. Y además de informar sobre posibles resultados. Esto debemos considerar las limitaciones y riesgos de diagnóstico erróneo, porque se pueden producir errores, como dije. ¿Qué más se puede pasar? Se debe considerar la posibilidad de resultados falsos positivos también, y existe una posibilidad teórica de que el propio procedimiento puede afectar negativamente la viabilidad del embrión. Siguiente, por favor. Y la que sigue, allá. Y los candidatos potenciales para esta prueba son pacientes mayores, cuando hay un fallo recurrente de implantación en la fecundación in vitro, edad materna avanzada también, y pérdida recurrente del embarazo temprano, porque en las edades avanzadas hay este tipo de anomalías cromosómicas, ¿no? Como recordamos, por aumento de cromosomas, todas las trisomías, ¿no? 18, 13, 21, y también por deleciones o por carencia de estas cromosomas, como por ejemplo el tardo, ¿no? El coenzimo X0. Siguiente, por favor. Y la siguiente prueba, o test de genético preimplantacional, es el SR, ¿no? Revelamiento estructural. Este caso ya nos sirve para las anomalías estructurales, ¿no? Como dije, numéricas estructurales. Esta tiene el objetivo de establecer un embarazo sin anomalías cromosómicas estructurales en una pareja con una translocación equilibrada o una deleción, duplicación, etc., ¿no? Acá lo que vamos a ver es duplicaciones, deleciones y translocaciones. Candidatos potenciales para esto son pacientes con una translocación balanceada, donde no ganan ni pierden componente genético, con riesgo de aborto espontáneo y debido a una translocación desbalanceada. Y se dice que entre el 12 y el 4% de los pacientes con aborto espontáneo recurrente tendrán una pareja con una translocación balanceada identificable como posible causa de las pérdidas. Siguiente, por favor. Bueno, por último vamos a pasar a las indicaciones que no están comprobadas actualmente, ¿no? Vamos a ver que vamos a hablar sobre el PGTA. Bueno, vamos a ver el PGTA para mejorar el resultado del embarazo en pacientes sometidos a la fertilización in vitro. En total, hay el consenso de que no se recomienda el uso rutinario de ese PGTA en todas las mujeres fértiles debido generalmente a la reducción de la probabilidad general del embarazo, ya que muchos embriones vamos a descartar por aneuploidía, ya que limita las opciones de transferencia, ¿no? También a menor tasa acumulada en nacidos vivos, ya que cuando eliminamos a los embriones que podrían ser viables, la tasa total de recién nacidos o bebés que puedan concebir va a disminuir, ¿no? En conclusión, no se va a reducir significativamente el riesgo de aborto espontáneo por la PGTA clínicamente relevante, ya que la mayoría de estos embriones aneuploides no se implantan y abortan muy precozmente, ¿no? Con nivel de evidencia que tenemos un metaanálisis del 2020 y un ensayo clínico del 2019. Si vemos igual el PGTA en el fallo recurrente de implantación, vemos que no ha demostrado mejorar las tasas de embarazo en pacientes que han tenido múltiples fallos previos de transferencia embrionaria, ¿no? Si hablamos ahora de la edad materna avanzada, vemos que está indicada en mujeres mayores a 38 años y vemos que el PGTA no ha demostrado aumentar la tasa de nacidos vivos por cada ciclo iniciado en las mujeres con un nivel de evidencia de un metaanálisis del 2011, un STAR trial del 2019 y un ensayo del 2017. En conclusión podemos decir acá que aunque el PGTA reduce los abortos y el número de transferencias necesarias, no mejora al final la tasa de nacidos vivos y puede reducir la cantidad de embriones disponibles en la madre, ¿no? Siguiente. La pérdida recurrente en el embarazo, el RPL, vemos que aunque muchas pérdidas igual se van a deber a estas aneuploidías, la PGTA no ha demostrado ser beneficioso para aumentar este número de nacidos vivos, ¿no? Ya que la probabilidad natural de tener bebés tras una pérdida recurrente del embarazo es aproximadamente un 70%, y no hay ensayos aleatorizados con la tecnología actual que respalden el uso del PGTA en este tipo, ¿no? Y por último, la selección por rasgos. Si bien se pueden evaluar algunas características como el color de ojos, el color de pelos, existen algunos posibles riesgos maternos con este procedimiento de la fertilización in vitro, como la anestesia, el sangrado, la infección durante este procedimiento y la hiperestimulación ovárica, ¿no?
Y vamos a decir que someterse a esta fertilización in vitro cuando no es necesario para lograr el embarazo va a exponer a la madre a estos factores de riesgo, ¿no? Sin un beneficio significativo para el bebé, ¿no? Esa es nuestra bibliografía y gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta para los que han expuesto? Tomen asiento. Luego vamos a complementar su exposición. Pero está muy bien. Han hecho una buena exposición. Guarden silencio, por favor. Bien. Si ustedes recuerdan la clase pasada cuando sus compañeros han hablado de seminograma, ellos, aunque creo que no han hablado, pero se hacen actualmente pruebas de este tipo para ver la calidad genética del semen. Se llama fraccionamiento del espermatozoide, ¿ya? Y eso también podemos hacerlo en el óvulo y ahora lo podemos hacer en el embrión, ¿no? Esta es la mejor prueba de todas las pruebas que hacemos actualmente, ¿no? O que se hacen. Entonces, cuando hablamos de infertilidad, hablamos de una pareja que no puede embarazarse por diferentes motivos. Ya lo explicamos en la clase pasada, no vamos a regresar. Y las técnicas van a depender de qué tipo de alteración yo le he encontrado en mi paciente. Y las técnicas se dividen en baja complejidad y alta complejidad. Baja complejidad se denominan a todas las técnicas que no hacen o no ameritan que yo use un laboratorio de reproducción asistida. Y alta complejidad, obviamente, aquel que necesariamente tenemos que tener un laboratorio de reproducción asistida para realizar la técnica. Entonces, ¿cuándo utilizamos uno o el otro? Entonces, vean acá. Yo puedo hacer, que si mi paciente tiene un problema de anovulación, pues puedo hacer una inducción de la ovulación. ¿Ya? Solo con eso. Recuerden que la mayor parte de pacientes con infertilidad tienen problemas anovulatorios, ¿no? Dentro de ellos síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo puedo dirigir solamente mi técnica o mi tratamiento a eso. O yo puedo hacer solo una inseminación intrauterina, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, sospecha de problema inmunológico, anticuerpos antiespermatozoides, factor cervical, entonces yo puedo evitar este problema. De repente tengo un número bajo de espermatozoides, ¿no? Digamos 20 millones. Entonces puedo hacer capacitación espermática y luego hacer inseminación intrauterina. O yo también puedo ir a inseminación intrauterina en todos estos casos, que tenga problemas para las relaciones sexuales, que tenga factores masculinos limítrofes, etcétera, ¿no? O que yo tenga trastornos de disfunción, obviamente. O yo puedo ir a una inducción de ovulación y una inseminación, cuando tengo, por ejemplo, una fertilidad no explicada, ¿no? O cuando, pues sí, tiene antecedente de ovario poliquístico y consigo que ovule con mucha dificultad, pues se puede ir a estimulación y además puedo ir a una inseminación intrauterina para mejorar la posibilidad de un posible embarazo, ¿no? O yo puedo ir a una transferencia intratubárica de gametos, ya no se utiliza mucho, ¿ya?
Era la técnica en que yo les decía que yo podía poner los espermas en la trompa a través de una laparoscopía, ¿no? Bueno, tampoco no. O yo podía poner el embrión también para simular todo el proceso de regreso y la implantación espontánea. Tampoco ya no se utiliza mucho. O yo puedo ir a una FIV, ¿no? Y entonces, cuando yo voy a una fertilización in vitro, cuando por ejemplo la paciente tiene daño en las trompas, ¿no? O cuando yo, por ejemplo, no consigo embarazo natural después de un ciclo de 6 meses de haberle hecho una inducción o una estimulación ovárica, entonces esa paciente pues prefiere llevarla a una FIV, hacer que fertilice en laboratorio y luego transferir embriones. O yo puedo utilizar técnicas cada vez más diferentes, como por ejemplo, puedo ir con donación de ovocitos, ¿no? Paciente mayor de 40 años que no embaraza, que ya se hizo FIV o ya se hizo ICSI y no embaraza, entonces esa paciente va a ir a la misma técnica, pero con donación de óvulos. O yo puedo ir con donación de esperma, ¿no? Y entonces aparecen los bancos de óvulos y los bancos de esperma, ¿ya? Y entonces hay laboratorios de fertilidad que compran esperma o compran óvulos, ¿no? Entonces las estimulan a una de ustedes, les aspiran sus 8, 10, 12 óvulos, pues se les guardan y les pagan. Eso no es ético, por si acaso. No está reglamentado así, ¿ya? En realidad todos los tratamientos de infertilidad deberían ser simplemente donaciones, ¿no? Pero nadie dona nada gratis, ¿no? Entonces les pagan por su semen o por sus óvulos, ¿ya? Entonces yo puedo tener todas estas tipos de técnicas quirúrgicas, ¿no? Entonces ya no solamente se puede donar sangre, sino pueden donar gastos, sus gametos, si a ustedes les falta plata para ir al cine, ¿no es cierto? Ya saben. Vamos con la primera técnica: estimulación ovárica e inducción de la ovulación. ¿En qué consiste? Acá yo tengo dos objetivos. Uno, tratar de remediar el proceso normal que se produce en la mujer. ¿Listo? ¿Y qué es lo que no ocurre? No ocurre ovulación. ¿Y por qué no ocurre ovulación? Pues tú tienes que recordar todo lo que hicimos en las primeras clases del eje hipotálamo y hipófisis ovárica, ¿ya? Y tienes que recordar dónde puede estar el problema. Y el problema puede estar en el ovario, puede estar a nivel central, y dependiendo de dónde tú encuentras la alteración, es que haces el tratamiento, ¿no? Si tú tienes un problema de hiperprolactina y megomenorrea, pues tienes que bajarle los niveles de prolactina y luego hacerle una inducción de ovulación, ¿ya? Si tú tienes un problema de ovario poliquístico, igual, ¿no? Entonces, la estimulación ovárica es el componente central de muchas terapias de infertilidad y se da en mujeres que no tienen ovulación. Básicamente yo voy a remediar el ciclo normal ovulatorio, ¿ya? Pero voy a remediar toda la fisiología normal del proceso. Simplemente voy a hacer que ovule mi paciente. Todo lo demás va a ser completamente normal y fisiológico. ¿Listo? ¿Qué fármacos se utilizan para que la mujer ovule? Hay diversos tipos de fármacos y depende de cómo yo lo voy a utilizar. Acá yo les he puesto dos ejemplos, ¿ya? Dentro de los que tenemos por la vía oral tenemos al citrato de clomifeno y tenemos a los inhibidores de la aromatasa, ¿ya? Actualmente el que más se está utilizando son los inhibidores de la aromatasa porque tiene doble efecto, ¿ya? ¿Cómo actuará el citrato de clomifeno? ¿Quién tiene idea? ¿No tiene idea? Bueno, ahorita yo les voy a enseñar. El citrato de clomifeno es quizás el primer inductor que se utilizó y en un tiempo fue el más utilizado, porque tampoco no teníamos muchas opciones, ¿ya? Y entonces, lo que hacía el citrato de clomifeno, para que más o menos lo entiendan,
Recuerden ustedes que cuando se empieza a crecer el folículo y empieza a elevarse el estradiol, pues va a llegar un momento donde el estradiol va a tener un efecto de feedback negativo sobre el hipotálamo, ¿sí? Para decirle, ¿sabes qué? Frena tu producción de FSH porque ya no necesito que me sigas estimulando. Muy bien, el citrato de clomifeno actúa a nivel del hipotálamo, inhibe, llena los receptores de estrógenos. Y como los receptores de estrógenos están llenos, ya no hay quien cumpla con ese feedback negativo, ¿ya? Y entonces se sigue produciendo más FSH, más de lo normal, ¿ya? Y eso es lo que utilizamos. Entonces, entre el tercer y séptimo día, damos entre 50 y 100 miligramos de citrato de clomifeno. A veces se puede llegar hasta 150, pero 100 es lo que recomienda como dosis máxima la mayoría de esquemas. Y bien, y en ese periodo de tiempo pues voy a tener una gran producción de FSH y LH, con gran producción de estrógenos, con gran crecimiento folicular, y obviamente voy a mejorar la tasa o posibilidad de ovulación. Eso es lo que hace el citrato de clomifeno. No hay nada que no lo conozcamos. Y acá, en esta diapositiva, donde ustedes ven ahí a los receptores vacíos que deberían llenarse con estrógenos para inhibir la producción de FSH y LH, pero el citrato de clomifeno viene y llena el receptor, ¿no? Y entonces, por más estrógenos que se produzcan, no se inhibe la producción de FSH y LH y se sigue produciendo estimulación ovárica. ¿Listo? Recordar que el clomifeno no solamente puede actuar en la mujer, sino también en el varón. Y el principio es el mismo, ¿no? Aumentar los niveles de FSH y LH en el varón y mejorar la espermatogénesis. Por eso es que se puede dar citrato de clomifeno también en el varón para mejorar la calidad del seno. ¿Ya? Los inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa actúan en una función muy parecida, ¿ya? Inhiben también a los receptores a nivel del hipotálamo, pero tienen un efecto especial. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman inhibidores de la aromatasa? Es obvio, ¿no es cierto la pregunta? ¿Qué inhibe? Y si inhibo la aromatasa, ¿qué no se produce? Estrógenos. Y tengo mayor producción de andrógenos, ¿correcto? Y al no haber estrógenos, voy a hacer que se produzcan más estrógenos. ¿Por qué? Porque el cerebro va a decir, ¿sabes qué? Me liberan más FSH para que produzca mayor crecimiento folicular, y ese mayor crecimiento folicular va a producir mayor cantidad de estrógenos. Ese crecimiento folicular es el que yo necesito, ¿no? Y aparte que los andrógenos, recuerden que van a inducir formación de receptores para estrógenos y para progesterona. Y eso va a hacer que aquellos folículos tengan mejores receptores y que solo crezcan aquellos que tienen mejores receptores. La ventaja de estos dos productos, ¿ya?, es que tiene una alta tasa de ovulación. Se ha encontrado una gran respuesta en cuanto a tasa de embarazo. Son económicamente, están al alcance de la gran mayoría de personas. No es un tratamiento caro. Y estos generalmente producen el crecimiento de 1 o quizás 2 folículos, no más. Entonces la posibilidad de que yo haga síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada es muy difícil en estos casos, ¿ya? Entonces este es el motivo por el que nosotros utilizamos estos. Y acá está el principio de los inhibidores de la aromatasa. Vean que la aromatasa parte de acá para que se formen andrógenos, se forman estrógenos. Al no haber aromatasa se pierde esto. ¿Listo? Y obviamente esa es lo que yo deseo, ¿no? Que sea secretándose FSH y LH. Pero yo les dije también que habían otros inductores. Y cuando no me funciona el citrato de clomifeno o el inhibidor de aromatasa, pues tengo que ir con productos más específicos que me ayuden a mí a que la paciente estimule sus ovarios. Y entonces, si yo sé que FSH cumple una función principal al igual que la LH, pues yo puedo ser ahora capaz de darle directamente a la paciente FSH y LH, que viene generalmente en forma natural o puede venir en forma recombinante, que esa es la que más utilizamos. Y nosotros utilizamos entonces
esquemas o ciclos, se llaman ciclos de estimulación ovárica con el FSH recombinante y con el LH recombinante, y hay diferentes esquemas, esquemas cortos, esquemas largos, esquemas ultracortos, todos tienen la finalidad de hacer crecer los folículos. El problema, o qué es lo que yo trato de conseguir cuando yo utilizo gonadotrofinas recombinantes, que yo ya no voy a buscar que crezca un solo folículo, ¿ya? Ahora van a crecer 8, 10, 12, 16 folículos, y en ambos ovarios, ¿ya? A esto se llama hiperestimulación ovárica, ¿ya? Y al otro, donde crece solamente un folículo, se llama estimulación ovárica. ¿Listo? Diferencia entre estimulación e hiperestimulación. Estimulación ovárica para cuando yo quiero hacer baja complejidad, cuando yo quiero hacer un ciclo natural, cuando yo quiero que ovule mi paciente, tenga relaciones sexuales y que se pueda embarazar. Hiperestimulación ovárica cuando yo voy a ir a alta complejidad. ¿Ya? No me voy a adelantar porque ahorita lo vamos a tener. Y luego viene la inducción de ovulación. Ojo, hemos hablado de estimulación ovárica, ¿ya? Estimulación de ovulación. Antes a eso le decían inducción de ovulación. No es inducción de ovulación. Inducción de ovulación es que yo voy a remedar el pico de LH que se produce antes de la ovulación, ¿no? Ustedes recuerdan ese gráfico donde había ese pico de LH y 36 horas después se reproducía la ovulación. Y en eso mismo voy a hacer, ¿ya? Y obviamente tendría que darle LH. Pero nosotros utilizamos HCG. ¿Y por qué utilizamos HCG? Porque la estructura es muy parecida a la de LH y el manejo es mucho más fácil. La HCG viene en concentraciones de 5.000 y 10.000. Generalmente yo utilizo 5.000 unidades y 36 horas después estoy programando las relaciones sexuales o hago inseminación intrauterina. ¿Ya? Eso es inducción de ovulación. La inducción de ovulación es idéntica tanto para baja complejidad como para alta complejidad. No hay diferencia alguna. Entonces, ¿cuándo aplico yo la inducción de ovulación? Generalmente yo les aplico la HCG más o menos 6 a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche del día anterior, ¿ya? Y aproximadamente a las 6, 8 de la mañana del subsiguiente día estoy haciendo la inseminación o le estoy pidiendo que tenga reacciones a las pacientes. Fármacos que desencadenan la ovulación. Ya les dije HCG, que es la que nosotros más utilizamos, pero podemos utilizar LH recombinante en este caso, o podemos utilizar agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, y la que más se utiliza es la leuprolina a razón de 0.5 miligramos. ¿Ya? Coito programado. Entonces, si yo estoy en baja complejidad y ya le hice la estimulación ovárica, pues no es necesario que justamente 36 horas después le diga, sabes que tienes que tener relaciones a esa hora. ¿Ya? Aparte que de por sí, solamente el hecho de programarle las relaciones sexuales, ya le estoy programando una gran ansiedad a la pareja, sobre todo al varón. ¿Ya? Normalmente, entre el segundo y tercer día posterior a la aplicación de la HCG, yo programo las relaciones. Y te digo, vas a tener relaciones el segundo día, el tercer día y si quieres el cuarto día. ¿Listo? Con la intención de que mejore la posibilidad de hacer embarazo. Ese es el coito programado. Desventajas. La ansiedad puede hacer que el paciente no tenga una erección, que no pueda eyacular, que simplemente no puedan tener las relaciones. Es bien difícil. Esta parte es muy difícil porque recuerden que si esta pareja no se embaraza en este ciclo, puede desencadenar un problema muy serio. Y nada me garantiza que se va a embarazar así tenga relaciones. Bien. Inseminación intrauterina. ¿En qué consiste la inseminación intrauterina? Puede ser que yo tenga a mi pareja que
no puede tener relaciones, ¿no? Ya tiene, si piensa que tenga trastorno disfuncional, que tenga problema de que no puede tener relaciones, que tenga problema de eyaculación retrógrada, ¿no? Que tenga problemas de hipospermia. Entonces, yo tengo, por un lado, uno, conseguir el semen, y dos, que este tenga las mejores condiciones posibles, o sea, lo que hablamos en el seminograma en cuanto a concentración, movilidad, espermatozoides con una buena calidad morfológica observable desde el microscopio, ¿no? Y bien, y para eso yo lo que hago es una capacitación espermática. ¿Y la capacitación espermática en qué consiste? En que yo voy a hacer una serie de pasos con la finalidad de obtener un semen en estas condiciones, ¿ya? Entonces, para eso yo le pido al paciente que se masturbe, ¿ya? Y luego que me deja la muestra, inmediatamente lo paso al laboratorio y a través de una serie de gradientes yo voy eliminando todas esas formas de espermatozoides que no me sirven, hasta que tengo por centrifugación un concentrado adecuado de esperma y lo tengo listo para hacer la inseminación. Entonces, 36 horas antes le puse la HCG y justo 36 horas después, una vez que he terminado de hacer la capacitación espermática, le coloco el semen dentro del útero. A este proceso, señores, se conoce con el nombre de inseminación intrauterina. ¿Ya? ¿Puede haber embarazo o no puede haber embarazo? ¿Se recomienda solo inseminación? Es como cuando yo les digo, ¿se recomienda solo tratamiento para ovulación? Generalmente a estos pacientes que tienen problemas de ovulación, recomiendo que vayan con inseminación a la vez. Pero pueden ir solamente tratamiento para ovulación y relación sexual programada. ¿Ya? O puedo hacer inseminación en una paciente que ovula normalmente sin necesidad de que vaya a estimulación ovárica. O yo puedo también pedirle, así que esté bien la paciente, darle clomifeno para que tenga una mejor estimulación ovárica y además voy con inseminación intrauterina. ¿Ya? Depende de cómo yo quiero ir en mi paciente, dependiendo de cómo está mi paciente. Indicaciones para inseminación intrauterina. Ya se los dije, ¿no? Imposibilidad para depositar el eyaculado, pacientes que tienen problemas con las relaciones sexuales. ¿Ya? Preservación de la fertilidad, es aquellos pacientes, por ejemplo, que no quieren tener hijos ahora, pero ya tienen 35 años, y bien, van y tienen su semen congelado y guardado, ¿no? Y cuando quieran ser padres, pues descongelan un pedacito de ese semen y lo colocan mediante inseminación intrauterina. Obviamente ese ya no puede ir por relaciones sexuales. Cuando yo tengo un bajo volumen de semen, cuando tengo alteraciones en el semen, cuando hay anomalías anatómicas cervicales, ¿no? Hipospadias, cuando yo tengo una infertilidad por factor endocrino ovárico, básicamente disfunción ovulatoria, cuando hay una endometriosis leve, cuando hay infertilidad por factores inmunológicos inexplicables, como necesidad del trastorno inmunológico, ¿no? Anticuerpos antiespermatozoides, o cuando hay vaginismo o imposibilidad de que esa paciente quiera tener relaciones, sobre todo que quiera tener penetración, ¿no? Entonces se evita la relación sexual y se tiene con la inseminación la posibilidad de embarazarse. ¿Ya? Y es todos los pasos que hay que seguir para hacer baja complejidad. Empezamos con la estimulación ovárica, hacemos la inducción de ovulación y una vez que hemos hecho la inducción de ovulación, pues vamos a hacer la capacitación del semen, hacemos la inseminación intrauterina y luego damos soporte de fase lútea, que no es otra cosa que dar progesterona a razón de 200 miligramos por vía vaginal hasta que yo considere que debe dejar de usar la progesterona, así haya embarazo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Vamos a alta complejidad.
Si estoy corriendo mucho, me avisan, pero es que necesito tiempo para pasarles unos videos. Bien, entonces, hasta aquí alta complejidad. Yo no necesito un laboratorio sofisticado para hacer este tipo de tratamientos y puedo tener buenos resultados. Miren, yo hago solamente baja complejidad, porque acá no tengo posibilidad de hacer alta complejidad. Y yo tengo más o menos 60 a 70% de parejas con infertilidad que han conseguido embarazar. ¿Ya? Bien estudiados, se puede hacer un buen tratamiento y tener muy buenos resultados. Pero existe un porcentaje de pacientes que no van a tener opción con baja complejidad, que necesitan un recurso más adecuado. Digamos, pacientes con endometriosis severa, pacientes con anovulación que no responden al tratamiento normal, pacientes que tienen casi una azospermia, 1 millón de espermatozoides, no es la verdadera azospermia, pero porque azospermia es ningún espermatozoide, ¿no? O que tienen una alta tasa de espermatozoides no móviles. Bueno, entonces se han desarrollado diversas técnicas. Vamos a poner el ejemplo más sencillo. La paciente mujer o varón que se hicieron un tratamiento quirúrgico para no tener más hijos. Y bueno, tenían 2 hijitos y en un accidente se muere uno. ¿Ya? Se quedan con un hijito. Y se arrepienten de su decisión y deciden tener otro hijo. Bien, esta paciente o este paciente va a alta complejidad. En el caso de la mujer puede ir solamente a fertilización in vitro. Y en el caso del varón también, pero previamente tiene que hacerse una biopsia de testículo o una biopsia de epidídimo para conseguir los espermatozoides. ¿Ya? Y ahí recién hacer todo el proceso. Entonces, alta complejidad, yo aplico cuando las técnicas de baja complejidad han fallado o cuando la persona, en este caso la mujer, no tiene pareja, ¿no? Y quiere tener su hijo. Pues va al laboratorio de fertilidad y le dice, ¿sabe qué? Quiero que me embarace. ¿Y bien? Entonces, compra semen, ¿no? Y lo preñan con su semen que ha comprado. Pero acá hay algunas cosas. Uno, que la mujer nunca va a saber de quién viene el semen. ¿Ya? Por otro lado, no es de que ustedes van y van a decir, no, yo quiero el semen de un hombre atlético, que sea rubio, que tenga ojos azules, ¿no? No pueden. ¿Ya? Los laboratorios de fertilidad les van a dar un semen de una persona que tenga sus características físicas y anatómicas. Así es. Eso es importante para que el parecido sea lo más idéntico posible al progenitor. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer lo otro. Y recuerden que cuando van con óvulos donados o con esperma donado, hay ciertas enfermedades que no se pueden diagnosticar. Si bien se pueden diagnosticar enfermedades como, vamos a suponer, fibrosis quística, como hemofilia, ¿no? Hay enfermedades como de tipo mental, ¿no? Que no se van a poder diagnosticar y que uno podría heredar en la descendencia sin que sea un acto voluntario. ¿Ya? En todos aquellos pacientes cuyos tratamientos de baja complejidad no hayan resultado, en pacientes con insuficiencia ovárica prematura, o sea, menopausia precoz, ¿no? Aquellos pacientes que tengan baja reserva ovárica. En este caso, pacientes con baja reserva ovárica no van con sus óvulos, ¿ya? Van con óvulos donados. ¿Listo? Por eso que en los laboratorios de reproducción asistida, mujer mayor de 40 años ya no va con sus óvulos, tiene que ir con óvulos donados. Aquellos que tienen bloqueo tumárico bilateral, ¿no? Aquellos que tienen un proceso adherencial severa, endometriosis severa, está acá, ¿no? Pacientes con esterilidad sin causa aparente, que no conseguimos embarazo en ninguna de las técnicas, ¿no? O en los casos de esterilización que ya les mencioné. Entonces, en todos esos casos, pues yo voy a alta complejidad. Y aquí
A diferencia de que en baja complejidad más son las mujercitas, en alta complejidad más son más los varoncitos. ¿Y qué pasó? Que había un grupo de varones que tenía un número muy disminuido de espermatozoides. ¿Ya? Y que con cada técnica que hacíamos, con capacitación espermática y con todo, no conseguíamos que embarace. Entonces, en el tiempo, se ideó ICSI. ¿Y en qué consiste ICSI? ICSI consiste en que voy a hacer el mismo proceso que hice para FIV, voy a hacerle la estimulación o la hiperestimulación, voy a colocarle el medicamento para que ovule y luego aspiro yo los folículos. ¿Ya? Una vez que aspiro los folículos, entonces ya tengo los óvulos ahí y ahora los voy a fertilizar. Pero ya no voy a hacer como en FIV, que les ponía espermatozoide para que esos se fertilicen naturalmente. Acá yo voy a inyectar un espermatozoide, ¿ya?, dentro del óvulo. Y no siempre se va a fertilizar, a pesar de que haya ingresado. Acá hay otros factores. Una, por ejemplo, que esta ya no es una selección natural. Esta ya es una selección del biólogo. Ahora recuerden que los espermatozoides están en constante movimiento. ¿Ya? Para yo hacer esta técnica, al espermatozoide yo lo tengo que poner en una sustancia tan densa, que él no se pueda mover. De tal manera que yo lo voy a agarrar por la cola del espermatozoide, ¿ya?, con una pipeta, y lo voy a inyectar dentro del folículo. ¿Ya? Entonces no puedo escoger realmente si este espermatozoide está bien, este espermatozoide no está bien, no. Entonces la posibilidad de neoploidías es más alta, porque acá no hay selección natural. ¿Ya? Y en eso consiste ICSI. Y luego va todo el proceso normalmente, ¿no? Entonces, bajo recuento de espermatozoides, bajo o alta cantidad de espermatozoides que no se mueven, o con gran morfología alterada, ¿no? O un recuento de SWINAP menor a 3 millones de espermatozoides móviles, o que yo tenga alguna enfermedad, como virus de la hepatitis C o tenga SIDA. Ustedes saben que hoy los pacientes con SIDA pueden tener hijos, ¿ya? Y no porque estén con su enfermedad controlada, porque siempre van a tener el virus del HIV, ¿no? Lo que se hace actualmente en ese tipo de pacientes es un lavado del esperma, con la finalidad de quitar el virus del HIV, ¿ya? Y en estos pacientes se recomienda que vayan con ICSI, ¿ya? Porque quedan muy pocos. ¿Cuándo voy con óvulos donados? Voy con óvulos donados cuando la mujer ya no puede ovular, ¿ya? O su calidad genética es tan mala que cada vez que intentamos embarazo lo pierde, ¿ya? O que tenga un problema que le impide desarrollar folículos adecuadamente, ¿no? Entonces, en estas pacientes, ¿no?, como puede ser una disgenesia gonadal, ¿ya? Ya hemos hablado al respecto, ¿no?, o que le han sacado los óvulos anteriormente, o los ovarios anteriormente, ¿no?, pues se puede ir con óvulos donados, ¿no? Las desventajas, hay muchas desventajas. Por ejemplo, hay una mayor incidencia de preeclampsia, ¿ya? Paciente que va con óvulo donado tiene mayor incidencia de preeclampsia. Semen donado. ¿Cuándo yo voy con semen donado? Pues cuando el varón tampoco funciona, ¿no? Paciente con azoospermia, ese ya no tiene tratamiento ni siquiera con ICSI, ¿ya? O que tenga una oligospermia, pero que no haya sido capaz de recogerse espermatozoides móviles que sean capaces de fertilizar. O que yo tenga eyaculación retrógrada, ¿no? La eyaculación retrógrada es una alteración en la cual el varón, en vez de expulsar su semen hacia afuera, pues lo expulsa hacia la vejiga, ¿ya? Actualmente existen técnicas para que ese tipo de pacientes, inmediatamente después que han tenido sus orgasmos, orinen, miccionen y se puedan recoger los espermas de la orina y tratar de fertilizar con esos espermas, ¿ya? Pero en fin,
o que yo tenga espermas pues que no sirven para fertilización. Entonces yo decido, o que yo no quiera ir a ICSI, ¿ya? Tengo muchos defectos en el esperma y además tengo una enfermedad que se puede contraer, pues no quiero ir con mis espermas, quiero que me donen y tener un hijo de esa manera. Y entonces lo puedo escoger y voy con semen donado, ¿ya? Otras causas, dice, biopsia testicular, cuando no tengo en el semen, encuentro muy pocos espermatozoides, por ejemplo, quiero recoger más, puedo hacer biopsia del testículo, puedo hacer biopsia de epididimo, ¿ya? Transferencia de embriones, cuando la pareja fue con FIV, no consiguió embarazo, pero tiene embriones congelados. Y entonces en la siguiente ya no quiero hacer un tratamiento en este ciclo, sino quiero ir con uno de mis embriones congelados. Entonces voy con embrión. O de repente ya no queremos hacer ninguna de las partes del tratamiento que les he explicado. Hay posibilidad de que me den un embrión, entonces agarran un embrión de una persona extraña y lo colocan. Pero no es así nada más, ¿ya? Porque todos ustedes, si todos ustedes tuvieran embriones y los congelan, deben saber que nadie puede tocar sus embriones, ¿ya? Eso es un banco y tienen la obligación de pagar mensualmente por la conservación de esos embriones, porque esos embriones tienen que estar en un medio de congelación adecuado. Pero en el tiempo, la mitad de esta clase pues ya no quiere saber nada de los embriones, ya tienen sus 2 hijos o su único hijo y lo dejan. Por ley no se puede eliminar los embriones. Entonces en el mundo se están empezando a acumular grandes cantidades de embriones, ¿ya? En un tiempo se quiso donar estos embriones, entre comillas donar, porque en realidad todo es un negocio, ¿no? Para estudios de células madre. Ustedes saben que los embriones son altamente ricos en células totipotenciales. Bien, se prohibió también esta medida porque lo único que se veía era que había un interés económico de por medio muy importante, ¿no? Entonces, lo que se ideó, al no poder hacer nada con los embriones, era que aquellas parejas que no podían gestar porque no tenían gametos, porque tenían alteraciones muy serias en sus gametos, que no querían ir ya a una técnica de alta complejidad, ve la posibilidad de si se podía donar y se aceptó. Entonces se extrae un embrión de una pareja desconocida y se le coloca mediante transferencia de embriones. ¿Listo? Y así se pueden embarazar, ¿ya? Entonces yo puedo ir a transferencia de embriones cuando no resulta, cuando ya no desean someterse a FIV o cuando existe pues una alteración en las gónadas muy severas, ¿no? En los gametos. Útero subrogado. Esto todavía es mucho más complejo. Ustedes que la paciente tuvo una miomatosis severa o una endometriosis severa que no pudo evitarse la posibilidad de una histerectomía y la paciente se le sacó el útero, pero se le conservan los ovarios, ¿ya? Entonces, como han visto, yo con FIV puedo hacer que ella ovule, puedo hacer que se produzca un nuevo ser vivo con el semen de su pareja, pero ¿y ahora dónde lo ponemos? Si no tiene útero, ¿no? Y entonces se crea el famoso vientre de alquiler, ¿no? Entonces yo contrataba a una persona, ¿ya?, para que lleve mi bebé, mi embrión, mi hijo en su vientre. Y para eso, miren, imagínense, la pareja apenas embarazaba a la paciente, la traía a su casa, la atendía como si fuera la persona más importante de la vida, la cuidaba, controles médicos, alimentación, todo, ¿no? Bueno, empezó a resultar hasta que alguien dijo, no, yo me he encariñado con este bebé y este bebé es mío. Y fueron a juicio, ¿ya? Y en el juicio, el juez
le indicó que de acuerdo a la ley, y esto es casi para todos los países, el hijo es de quien lo pare, no de quien lo hace. ¿Ya? Y la persona se quedó con un hijo extraño. Imagínense el dolor de los padres. ¿Ah? Entonces, por esto, yo sé que actualmente se hace útero subrogado, pero se hace por fuera de la ley y con la posibilidad de que todas estas cosas ocurran. ¿No? Entonces, revisando el ciclo de estimulación, primero estimulación ovárica, recuperación de ovocitos mediante aspiración. En el laboratorio de embriología, bien sea que voy a FIF o voy a ICSI, dependerá de la técnica que voy a utilizar, ¿no? Luego la transferencia embrionaria, ¿no? O yo puedo hacer un diferimiento cuando decido que en este ciclo no voy a ir. Vamos a suponer que me dio una enfermedad, no quiero ir, no quiero que me hagan el trasplante con esa enfermedad, entonces yo lo congelo y difiero el ciclo para el siguiente mes o para el mes que ya desee que se le coloque el embrión. ¿Ya? Esto es de la Escuela Uruguaya. Ellos tienen un programa especial para fertilización in vitro y esto presentaron como algunos de sus resultados de hace más o menos 4 o 5 años. Vean, ellos tienen con parejas que han ido a alta complejidad, 44% de partos con nacidos vivos pretérminos. Entonces, los embarazos por fertilización in vitro tienen una mayor tasa de embarazos pretérminos. 70.6% de partos son con nacidos vivos únicos, lo que indica que ya no es necesario colocar, y esta es una tendencia, 2 o 3 embriones como se hacía hace 10 años. Hace 10 años teníamos un boom de gemelos y de trillizos porque los laboratorios de fertilidad, con la finalidad de que resulte exitoso la técnica, colocaban 2 o 3 embriones y lo único que hacían era aumentar el riesgo de parto prematuro, aumentar el riesgo de embarazo múltiple con todas las complicaciones que eso traía. ¿Ya? 85% de las gestaciones clínicas avanzan a partos con nacidos vivos. 27% de las transferencias avanzan a gestaciones ecográficas. Y esto es muy importante. En infertilidad todo se evalúa, todo se enumera. ¿Ya? Y entonces una cosa es la tasa de embarazo por examen clínico, otra es la tasa de embarazo por examen laboratorial, otra es la tasa de embarazo por ecografía y así. Y lo cierto es que los embarazos tempranos pueden llegar a 30-32%, pero a medida que pasa el tiempo, estos embarazos van disminuyendo. Y esto ocurre también en forma normal. ¿Ya? 74,6% de las transferencias realizadas son en fresco, es decir, en el mismo ciclo. 70.4% de los ciclos realizados tienen fertilización mediante ICSI. Y acá esto es un problema. ¿Debemos ir a fertilización in vitro o debemos ir a ICSI? ¿Y por qué? La gran mayoría de laboratorios sugieren ICSI, pero sugieren ICSI porque económicamente les es más rentable. Mientras que un FIF está en promedio de $5.000, $6.000, ICSI pues puede llegar hasta $8.000, $9.000. Y si todavía eso le hacemos diagnóstico preimplantacional, podemos llegar fácilmente a $12.000. ¿Ya? O sea, es toda una inversión, un pequeñito en ese tipo de parejas. ¿Ya? Pero como les digo, en el futuro, probablemente todos nosotros vayamos a ICSI. ¿Ya? Así estemos bien. 20.5% de los ciclos realizados son cancelados. ¿Ya? 91.5% de las solicitudes de tratamiento son autorizadas. Esto es Uruguay. ¿Ya? Algún día tendremos esto acá. Acá están, ya no voy a leer esto, son todos los motivos por los cuales puede haber alteraciones en la pareja que conllevan a hacer un tratamiento de alta complejidad. Síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada. Ya. Yo puedo, al momento de hacer una hiperestimulación ovárica, hacer que mi paciente todo le vaya bien. A eso se llama hiperestimulación ovárica controlada. Pero a mí, si yo no tengo cuidado,
¿ya? Recuerden que estoy dando FSH y LH y yo puedo ahora medir la dosis dependiendo de cómo vaya yendo la respuesta del ovario. Y entonces puedo aumentar o puedo disminuir. Y si no tengo ese cuidado de darme cuenta, yo puedo llevar a que se produzca una gran cantidad de folículos, ¿ya? Y cuando esto se produce, en la paciente se produce un cuadro muy severo, o falla hepática, falla renal, falla pulmonar y muerte de la paciente, ¿ya? Entonces, antes se miraba frecuente que hoy, con los nuevos medicamentos, ya no vemos este síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada, pero cuando se presenta deben saber que es una cosa muy seria y que muchas veces hay que entrar a operar, aspirar los folículos, no necesariamente sacarle, y hacer un tratamiento en cuidados intensivos, porque estos pacientes sí se pueden morir, ¿ya? Diagnóstico preimplantacional. Como ustedes han visto, y ya no voy a repetir mucho acerca de esto, es la posibilidad que yo tengo de utilizar algunas técnicas que me permitan a mí evitar consecuencias para las futuras generaciones debido a que en mi familia hay un problema genético, ¿ya? Pero con el tiempo esto va a aumentar. Por ejemplo, actualmente no se puede hacer nada contra pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes. ¿Por qué? Porque es un trastorno genético, ¿ya? Polifuncional, ¿ya? Policromosómico. No es solo un factor el que condiciona la aparición de diabetes, ¿ya? Entonces, eso todavía no se puede curar. En el tiempo, quizás sí se pueda. Y cuando esto ocurra, y en tu familia, ustedes saben que 70 a 80% de la población va a tener diabetes en el futuro, ¿ya? Si yo puedo evitar la aparición de esta enfermedad a futuro en mi descendencia, pues yo voy a hacer todo lo posible para que eso ocurra, ¿ya? Y antes de que se forme el embrión. Por ejemplo, Corea de Sydenham, ¿ya? Es una enfermedad neurológica que da un grave cuadro de epilepsia, ¿ya? A nadie se le desea eso. Hoy por hoy ya se puede evitar la aparición en la descendencia de esta enfermedad mediante diagnóstico preimplantacional. Todas las familias que lo tienen lo hacen, ¿ya? Fibrosis quística, muy común en Norteamérica y en Australia. Hoy por hoy las familias que son portadoras de fibrosis quística van a diagnóstico preimplantacional, ¿no? Enfermedad celíaca, terrible. Quien ha visto un paciente celíaco no se va a olvidar jamás. También se puede evitar. Entonces, el diagnóstico preimplantacional tiene uso, y tiene un uso muy, pero muy fuerte a futuro. Y con las nuevas técnicas va a ser peor, ¿ya? El objetivo del diagnóstico genético preimplantacional es, pues, la selección de embriones libres del rasgo genético asociado al padecimiento de la enfermedad. ¿Cuándo se recurre al diagnóstico genético preimplantacional? Vean, pacientes afectos o portadores de enfermedades transmisibles genéticamente y debidas a alteración de un gen conocidas como enfermedades monogénicas, pacientes portadores de alteraciones cromosómicas transmisibles o pacientes con mayor riesgo de alteraciones genéticas en sus gametos, ovocitos, espermatozoides, que podrían determinar la formación de embriones genéticamente anormales. Y esto ocurre, por ejemplo, en pacientes mayores de 40 años. Entonces, la paciente mayor de 40 años tiene alto riesgo de trisomía 21, pues ella debería ir a diagnóstico genético preimplantacional. ¿Qué hacemos actualmente? Hacemos dos cosas. Hacemos diagnóstico de ecografía genética de malformaciones de problemas cromosomiales entre las 11 y las 13 semanas, pero ya el bebé está formado. O si yo quiero ser más exacto y más temprano, yo puedo ahora, ustedes saben que hace más o menos 20 años, 25 años, se demostró que las células fetales pasaban a la sangre materna, ¿ya? Hoy por hoy, nosotros podemos detectar estas células fetales y hacerle estudio cromosómico, genético, y ver si el niño que está por nacer, está en formación, es portador o no de una alteración de déficit. Actualmente se hacen para más de 118 enfermedades, ¿ya? El problema es el costo. Estamos hablando de $600 más o menos, el más simple de estos exámenes,
pero se hace. Pero es también en el bebé. Este es antes de que se forme el bebé, ¿ya? Y acá vean la indicación de FIFO, ICSI y la tasa de embarazo clínico. Cuando yo tengo infertilidad inexplicada, vean, el 31% va a FIFO, ICSI y la tasa de embarazo es 31%. ¿Ya? Cuando hay factor masculino, que esta es la verdadera indicación de ICSI, ¿ya? El 27% va a ICSI y tienen un 37% de embarazo. Entonces no es tampoco de que todos van a embarazar, ¿ya? Pero lo que sí, este diagnóstico preimplantacional definitivamente mejora la tasa de embarazo. Y mejora la tasa de embarazo porque disminuye el riesgo de aneuploidías o fetos con malformaciones. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Delegado, ven. Ya, por favor, vamos a mirar unos videos, ¿ya? Empecemos con este. La fertilización es la historia épica de un solo espermatozoide que se enfrenta a increíbles obstáculos para unirse con un óvulo y formar una nueva vida humana. Es la historia de todos nosotros. Durante la relación sexual, unos 300 millones de espermatozoides entran en la vagina. Poco después, millones de ellos fluyen fuera de la vagina o mueren en su ambiente ácido. Sin embargo, muchos sobreviven debido a los elementos de protección brindados por el líquido que los rodea. Luego, el esperma debe pasar a través del cuello del útero, una abertura en el útero. Por lo general, este se mantiene bien cerrado, pero aquí el cuello uterino está abierto durante unos días, mientras que la mujer ovula. El esperma nada a través de la mucosidad cervical que ha adquirido una consistencia más líquida para facilitar el paso. Una vez en el interior del cuello del útero, el esperma sigue nadando hacia el útero, aunque millones morirán tratando de hacerlo a través de la mucosidad. Algunos espermatozoides se quedan atrás, atrapados en los pliegues del cuello del útero, pero luego pueden continuar el viaje como un respaldo del primer grupo. En el interior del útero, las contracciones uterinas musculares ayudan a los espermatozoides en su viaje hacia el óvulo. Sin embargo, las células residentes del sistema inmunológico de la mujer confunden el esperma con invasores extraños y así destruyen miles de espermatozoides más. Luego, la mitad de la cabeza del espermatozoide ingresa en la trompa de Falopio, mientras que la otra mitad nada hacia el tubo que contiene el óvulo no fertilizado. Ahora solo unos cuantos miles quedan. Dentro de la trompa de Falopio, minúsculos cilios empujan el óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deben surgir contra este movimiento para llegar al óvulo. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los cilios y mueren. Durante esta parte del viaje, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más duro y más rápido hacia su destino. Por fin, el espermatozoide llega al óvulo. Solo unas pocas docenas de los 300 millones de espermatozoides originales quedan. El huevo está cubierto por una capa de células llamada corona radiata. El esperma debe empujar a través de esta capa para llegar a la capa exterior del óvulo, la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide llega a la zona pelúcida, se une a unos receptores especializados de espermatozoides en la superficie, lo que causa que sus acrosomas liberen enzimas digestivas, lo que permite que los espermatozoides se introduzcan en la capa.
Dentro de la zona pelúcida hay un espacio estrecho y lleno de líquido justo afuera de la membrana de la célula del óvulo. El primer espermatozoide en hacer contacto fertiliza el óvulo. Después de un viaje peligroso contra obstáculos increíbles, un solo espermatozoide se une a la membrana de la célula del óvulo. Dentro de unos pocos minutos, sus membranas externas se unen y el óvulo jala el espermatozoide hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana del óvulo que impiden que los otros espermatozoides se adhieran a ella. Luego, el óvulo libera químicos que empujan a otros espermatozoides fuera del óvulo y crea una membrana de fecundación impenetrable. A medida que la reacción se propaga hacia el exterior, la zona pelúcida se endurece, atrapando a cualquier espermatozoide que tenga la mala suerte de quedarse atrapado en el interior. Afuera del óvulo, los espermatozoides ya no son capaces de unirse a la zona pelúcida. Mientras tanto, en el interior del óvulo, el ajustado material genético masculino se extiende. Se forma una nueva membrana alrededor del material genético, creando el pronúcleo masculino. Adentro, el material genético se vuelve a formar en los 23 cromosomas. El material genético femenino, despertado por la fusión del espermatozoide con el óvulo, termina por dividirse, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también contiene 23 cromosomas. Mientras los núcleos masculino y femenino forman hilos parecidos a los de la tela de araña, llamados microtúbulos, se atraen entre ellos. Los dos conjuntos de cromosomas se unen, completando el proceso de fertilización. En este momento surge un único código genético, el cual determina instantáneamente el género, el color de pelo y de ojos y cientos de otras características. Esta célula nueva única, el cigoto, es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora los cilios de las trompas de Falopio llevan suavemente el cigoto hacia el útero, donde él o ella se implanta en el revestimiento uterino, creciendo y madurando. Entonces, esta parte ustedes tienen que comprender para ver qué es lo que se hace en alta complejidad, en baja complejidad, ¿no? Si han comprendido esto, van a ver cuáles son las partes que están alteradas en alta complejidad. Lo que es la captación del semen empieza recuperando el semen por parte del marido. Generalmente es entrar con un bote estéril, viene el semen, ¿de acuerdo? Recogemos el bote en el semen y lo que tenemos que hacer es un análisis básico del semen. Vemos qué cantidad de espermatozoides tiene, cómo está la muestra, qué volumen, cómo se mueven. A partir de ahí pasamos a la captación, que no es más que preparar el semen. En función de cómo está el semen podemos hacer una captación u otra, pero la que hacemos habitualmente es la de gradientes de densidad. Los gradientes de densidad son un medio más denso que el agua, el que tiene que atravesar los espermatozoides, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es preparar varias capas de ese medio en diferentes densidades para poder separar espermatozoides móviles y espermatozoides inmóviles. Cuando trabajamos con los gradientes, repartimos el gradiente por las paredes para que la siguiente capa quede siempre por encima, no se mezcle. Repartimos el semen en los dos tubos.
aquí se queda una primera fase más densa que la primera, que está aquí arriba, y el semen por encima. Y ahora mediante centrífuga, los espermatozoides irán bajando hasta el fondo, solo aquellos que sean móviles y que sean válidos para utilizar en reproducción asistida. Podemos apreciar la diferencia entre lo que es el semen, una primera capa de gradiente y una segunda capa. Y aquí abajo del todo están los espermatozoides. Os voy con una pipeta de vidrio que recupero exclusivamente los espermatozoides que nos interesan. Uno y del otro tubo. Se homogeniza para suspender los espermatozoides y para que se vayan lavando y eliminando todos los residuos que puedan tener. Y luego es recuperar otra vez, volver a lavar y luego recuperar otra vez y suspender el remedio. La organización espermática. Vamos con el primer video. Con ese, ¿ver? Ya, con ese. Buenos días, soy el doctor Ariel Pérez y hoy le vamos a hablar de lo que es inseminación No, esperen eso. intrauterina. Por favor, síganme. Como les mencioné anteriormente, la inseminación artificial es un proceso muy sencillo, en el cual se estimulan los ovarios con un seguimiento folicular que puede durar aproximadamente entre unos 9 o 10 días, en el que se utilizan unos medicamentos que permiten que los ovarios produzcan varios folículos, en lugar de que ovule solamente un folículo por mes, como ocurriría en un ciclo natural. Durante la inseminación artificial nosotros estimulamos los ovarios para que produzcan más de un folículo y así aumente las probabilidades de lograr embarazo. Ese proceso se hace bajo una guía de ultrasonido, o sea que se hace un ultrasonido para ver cómo van creciendo los folículos y midiéndolos para que el momento en que lleguen al tamaño ideal le ponemos un segundo medicamento que estimula la ruptura, o sea, la ovulación. La inseminación artificial es la colocación del semen dentro del útero a través de un catéter similar a esto, ¿okay? Se coloca dentro del útero justo en el momento ovulatorio para que los espermatozoides vayan nadando progresivamente entrando en la trompa y aquí en el tercio angular fertilicen al óvulo. El óvulo cae después de una superovulación, después de la estimulación de estos medicamentos y que ellos caen y son captados directamente por la fibria, que es esta parte distal, estas digitaciones que nosotros vemos en la parte final de las trompas. Los óvulos, una vez que son captados, ellos progresivamente se mueven hasta llegar a ámpula, ahí donde están, se va a dar la fertilización, ahí es donde van a estar los espermatozoides que vienen subiendo en la inseminación artificial. ¿Okay? Este es un procedimiento que se puede hacer en consultorio, es un procedimiento muy sencillo, no hay nada complicado en la inseminación artificial. Sin embargo, tiene que hacerse bajo un tipo de experiencia. Algo muy importante, que el paciente no sangre. Si el sangrado, nosotros sabemos que la sangre produce disminución de la movilidad de los espermatozoides, incluso puede aglutinar los espermatozoides y disminuir entonces su movilidad y que estos alcancen las trompas uterinas. También nosotros podemos tomar en cuenta que la inseminación artificial puede tener sus riesgos. El principal riesgo es el riesgo de la hiperestimulación ovárica. Es un riesgo muy calculado debido a que como nosotros utilizamos medicamentos y controles de ultrasonido,
nosotros podemos ajustar la dosis del medicamento y en el control de ultrasonido nos podemos dar cuenta si se está hiperestimulando a la paciente, o sea, si produce mucho más folículos de lo esperado, y si tenemos que bajar la dosis del medicamento o incluso si sería necesario cancelar el ciclo. Ese sería básicamente el único riesgo que tendría la inseminación, el único riesgo importante que tendría la inseminación artificial. El segundo riesgo, aunque no tan importante, son los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples en inseminación artificial, como se estimula muy levemente los ovarios, el embarazo múltiple apenas llega a ser un 15%. En pocas palabras, de cada 100 embarazos, 85 son de un solo bebé y 15 son de más de un bebé. Dentro de estos, actualmente, entre el 11% son de gemelos, 3.5% de trillizos y 0.5% de cuatrillizos. Entonces vemos que los embarazos múltiples, a pesar de ser un riesgo bastante leve, muy calculado y que hasta ahora no he tenido ningún problema con ningún papá me ha devuelto un bebé en casa. Es muy bonito la inseminación intrauterina, le ofrece a las parejas poder lograr el embarazo luego de haber tenido mucho tiempo de intentar vía natural, y es hoy por hoy básicamente el procedimiento ideal y el único procedimiento, digamos, realizable en Costa Rica dentro de un consultorio. Ahora vamos a pasar al laboratorio y vamos a exponer en experiencia en vivo con una pareja lo que es la inseminación intrauterina o la inseminación artificial. El proceso de capacitación espermática es un proceso muy sencillo, pero es muy importante. Nos permite mejorar la movilidad de los espermatozoides, los cuales van a llegar a las trompas. Es muy sencillo, nosotros le pedimos una muestra al esposo, traída con menos de 1 hora, y nosotros básicamente la vemos en el microscopio para ver qué cantidad de gradientes tenemos que utilizar para filtrar. Esta muestra ya fue previamente observada, la vamos a colocar en los gradientes. Básicamente nosotros podemos ver que hay uno que está rosado y uno que está blanco, que son unos filtros líquidos que nos permiten manipular los espermatozoides y filtrar obteniendo los espermatozoides móviles. ¿Okay? Ahora lo que sigue es un paso de centrifugación. Como podemos observar, tenemos aquí un sistema integrado, una cámara integrada al microscopio en donde nosotros podemos observar los espermatozoides. Esta cámara tiene un circuito cerrado en la cual podemos ver los espermatozoides. Aquí hay espermatozoides con una movilidad muy lenta. Algunos de estos espermatozoides están aglutinados, o sea que tienen las cabezas pegadas entre sí. Incluso hay otros que están, vean que hay pocos que se mueven, como lo podemos ver, ¿no? aquí están aglutinados totalmente en el gran cuerpo. parte están, Es y vean una estas muestra células antes blancas, de la han visto, son preparación. leucocitos. Posteriormente les enseñaré la que quedará después de la preparación y ustedes notarán la diferencia. Muy bien, aquí ya tenemos el centrifugado que ha salido de la centrífuga y podemos ver la nubosidad intermedia y la nubosidad final, ¿okay? Lo que nosotros llamamos pellet. Esto es lo que básicamente se aspira. Y nosotros vemos ahí la nubosidad como está limpiándose. Este es el medio de lavado. Ahora vamos a terminar de quitarle los anticuerpos que podían estar en los espermatozoides. Muy bien, aquí ya tenemos la muestra capacitada, ya tenemos la muestra lavada, capacitada, concentrada. Son los espermatozoides más móviles que tiene este señor. Y lo resuspendemos básicamente y les voy a mostrar una gota de la resuspensión para que comparemos. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver en nuestra pantalla. Podemos ver la diferencia notable, diferencia en la movilidad de los espermatozoides con respecto a espermatozoides que anteriormente no se movían. Ya no se ven leucocitos, no hay ningún glóbulo blanco, ninguna seña de ningún contaminante. Y los espermatozoides, podemos seguirlo, lo vemos ahí, son progresivos activos. Todos van de un lado a otro de la pantalla. Podemos seguir van de un lado a otro de la pantalla, que son los espermatozoides que realmente van a fertilizar ese óvulo. Perfecto. La inseminación artificial es un procedimiento muy sencillo, el cual se puede realizar en un consultorio o un cuarto específicamente diseñado para ello. Es un procedimiento en el cual nosotros utilizamos un espectro para poder separar las paredes vaginales y localizar el cuello del útero.
Tenemos que cargar entonces ya nuestro semen ya previamente preparado y capacitado y tener todo listo para colocarlo dentro del útero bajo guía de ultrasonido. Ya hoy día no se justifica no utilizar la guía de ultrasonido. Es la única forma de estar 100% seguros de que estamos dejando el semen donde deseamos dejarlo, dentro del útero. ¿Okay? Vamos a proceder a colocar nuestro espéculo. Siempre contamos con un servicio de psicología que nos ayuda a relajar a las pacientes. A veces es un procedimiento muy estresante para ellas. Ahora sí, vamos a proceder a cargar. Vamos ahora a cargar el semen ya previamente. Y vemos dónde estamos cargando. También hay que cargarlo solo en la puntita, ¿no? No llevarlo muy adentro. Es la parte quizá que más dificultad técnica tiene, que es la colocación del catéter dentro del útero. Lo podemos ver ahí con guía de ultrasonido, ya podemos verlo. Ahora mi asistente va a pasar al ultrasonido y nos va a permitir tener una visión ecográfica del útero. Aquí estamos ya colocando los espermatozoides. El útero, vean que por acá va a ingresar la sonda. Es un procedimiento bastante sencillo. Vemos dónde está eso que estoy moviendo allí, que es la punta del catéter. Y ahora vienen los espermatozoides, que es el rayo. Ya está. Estamos dejando los espermatozoides dentro del útero, ya retiramos el catéter. Algo muy sencillito que se pudo realizar en un... A veces se puede pedir que la paciente esté 15 minutos, una hora echada y después que recién se levante. Es como si fuera a tomar Otros dicen que no influye en nada. Perfecto. Pues cortar. Porque de acá sigue esa misma paciente se embarazó. Le está dando su resultado. Por ahora ese tiempo vamos a pasarnos un poquito. Bien, vamos a ver ahora un video sobre FIG, ¿ya? La fecundación in vitro es la técnica de reproducción por excelencia. Es la que ha permitido que las unidades de reproducción veamos que realmente nuestro trabajo tiene sentido, porque que ayuda mucho, realmente ayuda mucho a las parejas que no pueden tener niños y además con múltiples causas. O sea, prácticamente no hay ninguna causa que no esté indicada la fecundación in vitro. Digo prácticamente. Sí, es verdad que hay algunas poquitas causas que ni siquiera se puede hacer una fecundación in vitro, pero en la práctica totalidad, aunque las condiciones sean a priori adversas, está indicada. Por eso es una técnica que nos gusta, que celebramos mucho, porque la podemos aplicar casi siempre. Como siempre lleva inherente algo consustancial con la técnica, en primer lugar, como ya hemos comentado en alguna ocasión, que es la estimulación ovárica. O sea, la fecundación in vitro puede hacerse también sin estimulación ovárica, pero la posibilidad de embarazo no pasa del 5%. Es lo que llamamos fecundación in vitro en ciclo natural, también se puede hacer. Pero casi siempre, salvo excepciones, se hace con estimulación ovárica. La estimulación ovárica consiste en utilizar fármacos que se administran a la propia mujer, son de administración fácil y sencilla, por tanto no tiene que ir a su centro de salud, es autosuficiente en este sentido, y durante la estimulación ovárica se van haciendo ecografías, un seguimiento ecográfico a lo largo de los días de la estimulación, y este es el aspecto ecográfico que al final se tiene en los ovarios. Esta es una imagen ecográfica real en la cual se ven estas formaciones oscuras que son los folículos, dentro de los cuales están los óvulos. En el esquema, estos serían los folículos, dentro de los cuales están los óvulos. Por tanto, siempre hacemos primero la estimulación ovárica para obtener este desarrollo folicular y poder posteriormente obtener esos óvulos. La siguiente etapa, por lo tanto, es la captación, la punción de los folículos, la extracción de los óvulos. Esta sería una imagen real, esto es mediante el ecógrafo, esta es la señal de la aguja que se introduce en el folículo, este es el esquema, aquí vemos la aguja que previamente hemos introducido anexa al ecógrafo a través de la vagina para llegar al ovario, puncionamos el contenido del folículo, lo aspiramos con un sistema de aspiración y dentro del líquido folicular está el óvulo. Por tanto, la captación de óvulos sería la extracción con una sonda ecográfica a través de la vagina, con una aguja que llega hasta el ovario, la aspiración del folículo, el aislamiento del óvulo. La siguiente etapa, por lo tanto, una vez que se han obtenido los óvulos, es la fase que llamamos de laboratorio. En la fase de laboratorio es también bastante compleja. Primero, los compañeros embriólogos se dedican a aislar, a identificar los ovocitos, a ponerlos en sistemas de medios de cultivo individuales, en placas, y luego, posteriormente, a inseminarlos. La inseminación del óvulo se realiza como técnica de fecundación in vitro convencional. Consiste en depositar en torno al óvulo 18 o 20.000 espermatozoides de buena movilidad, o cuando hay un problema espermático importante y ha sido el motivo de indicar la fecundación in vitro, lo que se hace es la microinyección, lo que se conoce con las siglas de ICSI. La ICSI, la microinyección espermática, consiste en
pinchar, microinyectar el óvulo con un espermatozoide. Esta es una micropipeta, es una imagen de microscopio, lógicamente. Este es el óvulo y dentro del óvulo se deposita el espermatozoide. Esta es una fase de laboratorio que es la fecundación. Este es otro esquema en el que vemos con una pipeta cómo podemos coger un espermatozoide aislado. Este es el ovocito previamente denudado. Con la micropipeta se rompe la membrana del ovocito y se introduce dentro del espermatozoide. Esta es, por tanto, la fase de la fecundación, en este caso concreto, mediante microinyección. Y esta es la fase embrionaria. Este es el día 1, a las 24 horas de la microinyección. Podemos obtener los primeros estadios de los dos pronúcleos en el embrión. El embrión se ha dividido en 4 células a las 48 horas y en este caso el embrión lo tenemos dividido en 8 células a las 72 horas tras la inseminación. Por tanto, esta es la fase de laboratorio. Identificación de los ovocitos, preparación de los ovocitos a nivel de cultivo, la fecundación de los mismos mediante la técnica convencional o mediante la microinyección, el cultivo embrionario y posteriormente la selección de los embriones para poderlos introducir dentro del útero, que es la última fase importante que conocemos como la transferencia embrionaria. La transferencia embrionaria, por lo tanto, consiste en, una vez cogidos y seleccionados los embriones a transferir, que puede ser 1, 2 o como máximo 3, aunque preferimos las transferencias de 1 o 2 embriones. Este es el esquema en que vemos los 2 embriones tras la introducción en el útero. Por lo tanto, la transferencia embrionaria consiste en depositar los embriones intraútero. Esta es una imagen ecográfica en la que vemos el catéter ecorefringente y la altura en la que se van a depositar los embriones, que generalmente son de este estadio celular, en el día 3 de 8 células o incluso el día 5. Por tanto, la fecundación in vitro tiene esas etapas: la indicación de la técnica, la estimulación ovárica, la extracción de los óvulos, la fecundación de los mismos, el cultivo embrionario, selección de los embriones y la transferencia embrionaria. El ciclo menstrual de una mujer fértil dura alrededor de un mes. Durante este tiempo, y por acción de hormonas propias del cuerpo de la mujer, una bolsa pequeña dentro del ovario, que contiene un óvulo, crece hasta llegar a un tamaño parecido al de una uva. En determinado momento, a mediados del ciclo, el ovario libera al óvulo y a esto se le llama ovulación. La ovulación también está regulada por hormonas. El óvulo, que a partir de este momento está listo para ser fecundado, pasa a las trompas de falopio para esperar la llegada de espermatozoides fértiles. La ovulación es un proceso natural, y el deseo de tener hijos es un instinto igualmente natural, pero no siempre se puede cumplir ese instinto. Las causas de la infertilidad son numerosas, pero igual de numerosos son los tratamientos para ello. La técnica de fecundación in vitro, o FIV, toma varios óvulos del ovario para su fecundación en el laboratorio. Unos días después, 1 o 2 de esos óvulos fecundados, que para entonces ya se convirtieron en embriones, son devueltos al útero con la esperanza de que implanten y ocurra el embarazo. A las mujeres que se someten a la FIV se les dan hormonas reproductivas especiales para ayudar a que varios óvulos se desarrollen en los ovarios. La maduración final del óvulo se induce con la administración de otra hormona. 36 horas después, el fluido que contiene los óvulos es retirado del ovario con una aguja. Esto normalmente se realiza bajo una sedación ligera en un procedimiento ambulatorio en que el doctor monitorea el procedimiento a través de ultrasonido. Los óvulos recolectados del ovario se mezclan con una muestra del esperma del hombre, que ya ha sido lavado y concentrado. Óvulos y espermatozoides se dejan en una incubadora a 37 grados durante 24 horas para que ocurra la fecundación. Durante este tiempo, solo uno de los muchos espermatozoides disponibles penetrará la capa externa del óvulo y logrará la fecundación. Posterior a esta, las células se dividen y multiplican y forman un embrión. A los 2 o 3 días, un embrión logrado saludable tendrá 8 células. Luego se transfiere al útero a través de un tubo delgado flexible, donde se deja para que implante y comience el embarazo. Todos estos métodos de reproducción asistida ofrecen a las parejas buenas posibilidades de traer un bebé sano al mundo. Es necesario que cada paciente vaya a consulta y se realice estudios exhaustivos para encontrar el tratamiento más adecuado y que le dé las mayores posibilidades de éxito, ya que la fertilidad femenina disminuye aceleradamente después de los 35 años. A ver, veamos este de ISIS. Vamos a poder ver diagnóstico primero. Esta es la bolsa en la que se encuentran los espermatozoides
medio más viscoso de los medios convencionales para que se puedan manipular bien los espermatozoides. Aquí lo que hacemos es seleccionar un espermatozoide y una vez que lo tenemos seleccionado tenemos que cortar la cola. Esto es así para que se pueda activar la fecundación del óvulo. Una vez que ya le hemos roto la cola tenemos que orientarlo para cogerlo por la parte de la cola. Y una vez que ya lo tenemos dentro de la pipeta, retiramos la pipeta y nos vamos a la gota donde se encuentra el óvulo. En esta gota es donde tenemos el óvulo, cada gota tiene solo un óvulo. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar la pipeta de Foley, la pipeta que aspira, y la otra que tiene como una base ancha, que es como una aspiradora. Esa aspiradora genera una presión negativa para fijar el óvulo, que no se pueda mover, porque no en cualquier sitio se puede inyectar, menos en el corpúsculo polar, ya se dañaría el óvulo. Colocamos el óvulo y también tenemos que colocar el espermatozoide en la punta de la pipeta. Ahí se puede ver el espermatozoide y en el momento en el que ya lo tenemos en la punta, listo, eso sí. Y tenemos que aspirar un poquito para romper la membrana. Una vez que se ha roto, depositamos el espermatozoide en el citoplasma del óvulo. Y ya que ha caído, nos retiramos. Por último, soltamos el óvulo de la pipeta de sujeción y este procedimiento tendríamos que repetirlo para todos los óvulos. A ver, veamos diagnóstico preimplantacional. El primerito, vean cómo se hace el diagnóstico preimplantacional. El diagnóstico genético preimplantacional detecta y evita en el embrión la transmisión de enfermedades graves causadas por alteraciones genéticas y o cromosómicas que impiden el embarazo o provocan un aborto temprano. El diagnóstico genético preimplantacional es importante, ya que mediante el estudio de una biopsia de células del embrión antes de su transferencia al útero materno nos permite evitar la transferencia de embriones que por sus anomalías cromosómicas provocarían un aborto temprano o no daría lugar a un bebé. Localizar y prevenir en la fase de embrión las enfermedades genéticas causadas por alteraciones genéticas, logrando asegurar una descendencia sana y acabar con la transmisión de la enfermedad a futuras generaciones. Esto nos lleva a diferenciar dos tipos de diagnóstico genético preimplantacional: PGTA, el test genético preimplantacional para el análisis de aneuploidías. Las alteraciones cromosómicas en los embriones son una de las principales causas de la baja tasa de embarazo. Solo los embriones con un número exacto de cromosomas permiten el nacimiento de un bebé sano. Esta técnica permite descartar los embriones alterados. Evitando su transferencia, se remedia que las parejas se enfrenten a la gestación de un bebé afectado, que el embrión no implante o que se produzca un aborto temprano. En los casos de edad materna avanzada, de más de 35 años, mujeres que han sufrido abortos de repetición y o fallos previos de implantación embrionaria en 2 o más ciclos de fecundación in vitro, pacientes que tienen diagnosticados anomalías cromosómicas. PGTM, el test genético preimplantacional para detectar enfermedades monogénicas. Consiste en el análisis genético de los embriones de una pareja portadora de una enfermedad hereditaria. Permite detectar la alteración o la mutación en un gen que causa la enfermedad. El primer paso es realizar el estudio genético de los futuros padres para identificar el fallo en el gen, es decir, la mutación que está provocando la enfermedad. Una vez disponemos del estudio genético, el siguiente paso consiste en realizar el estudio de informatividad, que permite diseñar una estrategia de diagnóstico específica para esa enfermedad y para esa familia. Parejas en las que uno de los dos miembros está afectado de una enfermedad genética que se heredaría de forma dominante, es decir, el 50% de sus hijos serían enfermos. Parejas en las que la madre es portadora de una enfermedad genética ligada al sexo, es decir, el 50% de sus hijos serían enfermos. O parejas en las que ambos miembros de la pareja son portadores de una enfermedad genética que se hereda de forma recesiva, es decir, el 25% de sus hijos serían enfermos. PGTSR, el test genético preimplantacional para la detección de alteraciones estructurales. Detecta aquellos embriones que tienen cromosomas anómalos debido a que uno de los dos progenitores posee anomalías cromosómicas estructurales, que pueden ser delecciones, translocaciones, duplicaciones, inserciones, inversiones y anidaciones. A parejas en las que uno de los dos miembros es portador de una alteración cromosómica estructural. Una variante reciente del PGTA es el PGTA no invasivo. Se trata de un screening cromosómico del embrión que, en lugar de realizarse sobre el estudio de células extraídas de la biopsia embrionaria, se estudia a partir del ADN que excreta el embrión al medio de cultivo. Hemos comprobado en el laboratorio que, durante su desarrollo in vitro, el embrión va liberando ADN al medio del cultivo. Podemos, analizando, para determinar si es euploide, cromosómicamente normal, o aneuploide, presenta alguna alteración cromosómica. En los primeros estudios, este análisis arroja resultados similares al PGTA de biopsia, aunque por el momento no de tanta precisión y fiabilidad del diagnóstico cromosómico del embrión como el PGTA convencional, por lo que la ventaja de ser menos invasivo contrasta con la desconfianza del resultado.
parejas a las que por aspectos éticos o emocionales les resulta más difícil biopsiar sus embriones. Una pregunta, Jorge. Dígame. La inseminación es baja complejidad, ¿ya? Pero en procedimientos de alta complejidad, visto que se hace también. A ver, escuchen. ¿Una paciente con un endometrioma se puede embarazar? ¿Primero se opera el endometrioma y luego se hace la estimulación o primero la estimulación y luego la implantación? Y si una paciente con endometrioma embaraza, ya no haces No, o nada. sea, si quiere embarazarse. Si quiere embarazarse, hay dos corrientes. Hay una que parte del hecho de que la endometriosis de por sí va a deteriorar el ovario cada vez más. Entonces ellos dicen, mejor saco el endometrioma para que no se dañe más el ovario y tenga alguna opción. Hay otros que dicen, no toques el endometrioma porque lo único que vas a hacer es disminuir la reserva ovárica, porque al sacar el endometrioma se va a sacar una gran cantidad de folículos. Y hay otros que dicen ninguno de los dos. Lo que hay que hacer es estimulación ovárica, sacar los folículos, congelar los óvulos y luego hacer el tratamiento que tú quieras al endometrioma. ¿Ya? Esa es la que no se acepta, pero es la más cara también. ¿Ya? ¿Algo más? Bien, señores, quería enseñarles un poquito de infertilidad. Espero que a alguno de ustedes le haya despertado el deseo de querer trabajar en esto. Es muy hermoso esta parte y no es algo que tenemos que irnos a trabajar a otros países. De repente podemos especializarnos en otros países, pero acá se puede hacer mucho. ¿Ya? Muy bien. Primero subir la situación de los números. Preparen todo, ¿ya?